Bienvenidos a este nuevo video que presenta el grupo de investigación en nanociencias para el curso de mecánica cuántica y mecánica estadística. En esta ocasión vamos a discutir el tema de las funciones ortogonales, que nos va a ayudar mucho en la parte operativa para el desarrollo de la mecánica cuántica. Vamos a iniciar con la definición del producto escalar de vectores, sean A y B dos vectores en R3, es decir, cada vector tiene componentes en X, Y y Z. El producto escalar de dos vectores se define como A.B, que va a ser igual al producto de las componentes en X de cada vector más el producto de las componentes en Y de ambos vectores más el producto de las componentes en Z de ambos vectores. Gráficamente podemos imaginarnos un vector A aquí en azul y un vector B en color negro. Y bueno, podemos observar que estos dos vectores forman un ángulo teta entre ellos. Y la interpretación geométrica que le vamos a dar al producto punto de dos vectores, ¿sí?, es que vamos a proyectar el vector A sobre el vector B. Es decir, la componente de este vector A que es paralela al vector B. Y aquí es muy importante hacer notar que el resultado de un producto punto siempre va a ser un escalar, ¿sí? No vamos a tener ninguna dirección. Vamos a intentar encontrar una relación general para el producto punto de dos vectores, de manera que nos permita obtener el resultado sin tener que construir el diagrama de vectores. Entonces, vamos a pensar en estos dos vectores, A y B, en R3, por supuesto, y vamos a suponer primero que el vector B es diferente del vector A multiplicado por una constante, donde esta constante es un número real, ¿sí? Es decir, los vectores no son paralelos. Bueno, retomando la construcción que tenemos en este diagrama, podemos construir un vector que va del punto A al punto B, y entonces tendríamos un triángulo, y para este triángulo podríamos aplicar la ley de los cosenos, que está aquí escrita, donde el cuadrado del lado de A a B, ¿sí?, va a ser igual a la suma del lado A, que aquí está representado como una magnitud al cuadrado, ¿sí?, el lado B al cuadrado, que es la magnitud del vector B al cuadrado, menos dos veces el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Este ángulo teta, pues es el ángulo que tenemos aquí. Y bueno, lo único que estamos haciendo es presentar la ley de los cosenos para esta construcción. Vamos a desarrollar el lado izquierdo de esta igualdad utilizando la geometría analítica que corresponde a la distancia entre el punto A y el punto B, ¿sí?, al cuadrado. Pues sería la diferencia de coordenadas en X al cuadrado, la diferencia de coordenadas en Y al cuadrado y la diferencia de coordenadas en Z al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar el lado derecho, donde vamos a escribir la magnitud de A al cuadrado y la magnitud de B al cuadrado, ¿sí?, que lo podríamos representar de esta manera, ¿no? La componente A al cuadrado, la componente Y al cuadrado, la componente Z al cuadrado para el vector A y para el vector B, y esta última parte la vamos a dejar tal cual, ¿sí? Lo que sigue es desarrollar estos binomios al cuadrado y luego simplificar con lo que tenemos del lado derecho de la igualdad. Cuando nosotros hacemos este desarrollo, llegaríamos a una expresión como esta, ¿sí? Y podemos observar que toda la ecuación está multiplicada por menos 2, de tal manera que podemos dividir esta igualdad por menos 2 y multiplicarla por menos 1 para trabajar con expresiones con signo positivo. Y lo que vamos a obtener es que
bx por ax más by por ay más bz por az es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo. Pero observemos que lo que tenemos del lado izquierdo corresponde a la definición del producto punto del vector a con el vector b, de tal manera que esta expresión se simplifica a esta relación que tenemos aquí. A punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esta es una relación que ya conocemos, sin embargo, esta relación la acabamos de encontrar cuando el vector b y el vector a pues no son vectores paralelos. Nos falta considerar el caso en donde el vector b pues se puede escribir como una constante que multiplica al vector a, y en este caso, bueno, pues son vectores paralelos que pueden apuntar en la misma dirección o en dirección opuesta. Vamos a analizar esta situación y vamos a ver qué ocurre. Tendríamos que el producto de a punto b lo tendríamos que escribir como a punto c por el vector a, y esto simplificado nos dejaría la constante c por la magnitud del vector a elevada al cuadrado. ¿Sí? Por otro lado, el producto de las magnitudes a y b, ¿sí?, nos quedaría como la magnitud de a por la magnitud de b. Aquí nos quedaría el valor absoluto de c y nos quedaría nuevamente la magnitud de a elevada al cuadrado. Entonces, observe que esta expresión corresponde al lado derecho y esta expresión corresponde al lado izquierdo. Así que vamos a hacer la igualdad. Y entonces observemos que nos queda c, nos queda la magnitud de a, y aquí nos queda el valor absoluto de c, la magnitud del vector a y el coseno del ángulo. Bien, vamos a analizar qué es lo que pasaría con el número c. Primero, si c es un número real positivo, entonces el valor absoluto de c lo podemos escribir como c. En cuyo caso, en esta igualdad, ¿sí?, tendríamos que se cumple, ¿sí?, cuando el ángulo θ es igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, cuando el coseno de θ es igual a 1, la igualdad es verdadera. Y esto va a ocurrir cuando c es positivo. Podemos tener otra situación, si c es negativo. Bueno, si c es negativo, entonces el valor absoluto de c debemos escribirlo como menos c. Vamos a ejemplificarlo. Si c vale menos 2, el valor absoluto de menos 2 es menos 2, que nos devuelve el valor de 2. ¿Sí? Y cumplimos con la definición de valor absoluto. Bueno, entonces este menos c lo vamos a sustituir aquí, y aquí nos va a quedar el valor de c. Para que esta igualdad sea verdadera, pues significa que θ tiene que tomar el valor de pi, porque el coseno de pi es igual a menos 1. Este menos 1 que multiplica al menos c que ya teníamos acá, hace que la igualdad sea verdadera. ¿Sí? Entonces, esta relación que tenemos aquí se va a cumplir siempre. Siempre que los vectores a y b sean diferentes del vector 0, por supuesto. Vamos a intentar discutir ahora el concepto de ortogonalidad. Entonces decimos que dos vectores a y b son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a 0. Retomamos la expresión que habíamos encontrado hace un momento, ¿sí? Y entonces vamos a preguntarnos cuándo esta cantidad es igual a 0. ¿Sí? Tenemos dos situaciones. Una es que a y b, los vectores, son diferentes del vector 0. Eso significa que la magnitud
de estos vectores, pues va a ser un número diferente de 0. Y entonces, para que esta igualdad se cumpla, el que es responsable de que esta cantidad se vuelva a 0, pues es el coseno de teta. Y este coseno de teta se hace 0 cuando teta es igual a pi entre 2. ¿Sí? Entonces, si teta es igual a pi entre 2, esta igualdad se cumple y significa que el ángulo entre los vectores A y B pues es justamente pi medios, que corresponde a un ángulo recto, y entonces son ortogonales. ¿Sí? La otra situación es que los vectores A y B pues sean el vector 0, ¿sí? Ya sea que A o B sea 0 o que ambos sean ceros. Y entonces el producto punto pues, nos va a devolver el valor de 0, y de este lado una o ambas magnitudes va a ser 0, y entonces la igualdad siempre se va a cumplir. Esto se conoce como la solución trivial, ¿sí? Cuando uno o ambos vectores son iguales a 0. Vamos a poner algún ejemplo para ilustrarlo. Vamos a demostrar que los vectores A igual a 3x menos 7y más 2z y B igual a 10x más 4y menos z son ortogonales. ¿Sí? Bueno, podemos presentar los vectores A en azul y B en color negro. La línea punteada significa que el vector B está por debajo del plano XY, ya que la componente en Z es negativa. Y lo único que tendríamos que hacer para mostrar que los vectores A y B son ortogonales, pues sería mostrar que el producto punto es igual a 0. Entonces vamos a calcular el producto punto. Aquí sustituimos las componentes del vector A y aquí las componentes del vector B, y vamos a multiplicar las componentes X, las componentes en Y, las componentes en Z, y vamos a sumar esos tres términos. Entonces tendríamos esta expresión. Si nosotros vamos simplificando los productos, la expresión se reduce a esta nueva expresión, y cuando hacemos la suma, encontramos que del lado derecho el resultado es 0. Significa que A punto B es igual a 0, con lo que podemos concluir que el vector A y el vector B son ortogonales. Ahora vamos a extender esta idea de ortogonalidad no solamente a vectores, vamos a extenderlo a funciones. Y vamos a hablar ahora sí de las funciones ortogonales. Entonces vamos a decir que dos funciones reales, a de x y b de x, son ortogonales en un intervalo de a a b si la integral de a b de la función a por la función b es igual a 0. Fíjense que esto es equivalente a que a punto b sea igual a 0, pero ahora tenemos un continuo, ¿sí? Vamos en un intervalo de A a B. Ahora, esto ocurre para funciones de variable real, pero la definición más general deberíamos ponerla en términos de funciones de variable compleja. Si suponemos que A y B son funciones complejas, ¿sí? Entonces son ortogonales en un intervalo de A a B si la integral de A a B de el complejo conjugado de A multiplicada por B, ¿sí?, es igual a 0. La integral se hace en el eje real o en la variable X, ¿sí? Donde A asterisco pues es el complejo conjugado de A. ¿Sí? Esta es la definición más general para funciones ortogonales. Y ahora vamos a ir más allá. Vamos a hablar de un conjunto completo de funciones ortogonales. El conjunto completo se va a denotar con un subíndice n aquí. Esta A representa una función, ¿sí? Y vamos a decir que estas A forman un conjunto completo de funciones ortogonales si se cumple que la integral de A a B, ¿sí?, de AN, complejo conjugado por AM, ¿sí?, es igual a 0 si M es diferente de N.
y va a ser igual a una constante diferente de 0 si m es igual a n, donde por supuesto m y n son números enteros. Entonces, esta definición es muy importante porque estamos hablando de un conjunto completo de funciones ortogonales. En mecánica cuántica siempre vamos a buscar conjuntos completos de funciones que sean ortogonales. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a mostrar que el conjunto de funciones a subíndice n de x igual a e a la i nx, donde n es un número entero, son ortogonales en el intervalo que va de menos pi a pi. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues aplicar la función de ortogonalidad. Sabemos que la integral de AB de AN complejo conjugado por AM, ahora la vamos a escribir como la integral de menos pi a pi, que es el intervalo, y luego vamos a poner a n de x, que aparece aquí, conjugado por am. Entonces, esta n la cambiamos por m y aquí aparece la función a subíndice m en dx. Bueno, vamos a simplificar esta expresión. El complejo conjugado, pues es cambiar i por menos i, y nos va a quedar una expresión como esta. Y entonces la podemos simplificar de esta manera. Nos quedaría una integral, ¿sí?, de e a la i m menos n por x. Recuerde que m y n son números enteros. Entonces, aquí, para resolver esta integral, tenemos que considerar dos situaciones. La primera situación es qué pasa cuando m es igual a n. Bueno, si m es igual a n, esta integral se va a reducir a la integral de e a la i 0 por diferencial de x, ¿sí? Y entonces nos va a quedar la integral de un diferencial de x, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a este resultado? Pues recuerde la relación de Euler. E a la i teta se puede escribir como coseno de teta más i seno de teta. Si teta toma el valor de 0, nos va a quedar coseno de 0 más i seno de 0. Seno de 0 vale 0, entonces la parte imaginaria se hace 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Así que solamente nos queda la integral de menos pi a pi de un diferencial de x, y cuando resolvemos esa integral nos devuelve el valor de 2pi, que es una constante diferente de 0. Vamos a la siguiente situación. ¿Qué pasa si m es diferente de n? Bueno, si m es diferente de n, esta integral la podemos resolver, porque m menos n va a ser un número diferente de 0. Entonces, aplicamos la técnica para integrar a una función exponencial, ¿sí? Nos va a quedar este m menos n, y aquí nos va a quedar la función exponencial de menos pi a pi, ¿sí? Y entonces, cuando evaluamos en el límite superior, nos queda la función exponencial multiplicada por pi, menos la misma función exponencial, ¿sí?, evaluada en menos pi, lo que nos va a dejar este signo menos, y aquí el valor de pi. Ahora observemos que cuando nosotros tenemos e a la i teta menos e a la menos i teta, que es lo que tendríamos aquí, un positivo y un negativo, ¿sí? Usted puede demostrar que eso es igual a 2 veces i por el seno del argumento. Entonces, este numerador lo podemos escribir como 2i por el seno de m menos n por pi. Recuerde que m y n son números enteros, ¿sí? Y aquí nos queda dividiendo el m menos n, que debería estar multiplicado por i después de haber hecho la integral. No es tan grave el error porque vamos a analizar este término seno de m menos n por pi, ¿sí? Como m y n son enteros, esta diferencia nos va a devolver un número entero, positivo o negativo, pero va a quedar multiplicado por pi. Entonces nos queda un múltiplo de pi como argumento de la función seno, y eso siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces, en este caso,
el resultado de la integral va a ser igual a 0. Entonces, observe que acabamos de mostrar que este conjunto de funciones es ortogonal. Porque si m es igual a n, nos devuelve el valor de 2pi. Y si m es diferente de n, nos devuelve el valor de 0. Ahora, con un procedimiento similar al que acabamos de desarrollar, ¿sí? Se puede demostrar que en el intervalo que va de menos pi a pi, se cumple que para un número entero, ¿sí? Las siguientes funciones son ortogonales. Por ejemplo, el producto de seno de nx por coseno de mx, ¿sí? Va a ser igual a 0 para cualquier entero m y n, ¿sí? El producto de seno de nx por seno de mx va a ser igual a 0 si m es diferente de n, y va a ser igual a pi si m es igual a n, y ambos son diferentes de 0. Para la función coseno de nx por coseno de mx, el resultado va a ser 0 si m es diferente de n, y va a ser pi si m es igual a n, y estos valores son diferentes de 0, ¿sí? Sugerencia: intente demostrar estos resultados. Entonces, aquí acabamos de poner un ejemplo de cómo mostrar o cómo podemos saber si dos funciones son ortogonales. Vamos a ir hacia los conjuntos completos de vectores para después aterrizar el concepto en los conjuntos completos de las funciones. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, cualquier vector en el plano XY puede obtenerse con una combinación lineal de los vectores base, que además son ortogonales. ¿Cuáles son esos vectores? Pues son los vectores 1 en X más 0 en Y, y A2, 0 en X más 1 en Y. ¿Sí? Este par de vectores son linealmente independientes, pero además son vectores ortogonales. Si usted hace el producto punto, ¿sí? Va a encontrar que el resultado es 0. Entonces, el conjunto completo de vectores en R2 se puede obtener con combinaciones lineales de estos vectores base. Lo vamos a escribir como el conjunto de alfa A1 más beta A2, donde alfa y beta son números reales. Por ejemplo, el vector K, 3x más pi y, lo podemos escribir como una combinación lineal de 3 veces el vector A1 más pi veces el vector A2. Aquí lo podemos desarrollar, ¿sí? Y podemos mostrar que efectivamente esta combinación lineal resulta en este vector K. También podemos mostrar que A.A2 son ortogonales. Vamos a hacerle producto punto. Es el producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y, que es igual a 0. Y hace un momento mostramos que si el producto punto es igual a 0, significa que los vectores son ortogonales. En este caso, los vectores base pues son ortogonales, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos construir un conjunto completo, ¿sí?, de vectores en el plano XY. Pero ¿qué ocurre si hablamos de vectores en R3? Bueno, pues este conjunto ya no está completo, ¿sí? Porque ahora queremos hacer una descripción en las 3 direcciones espaciales. Claro, tendríamos que construir un nuevo conjunto de vectores base, que sería A1, ¿sí?, con componente 1, 0, 0, A2 con componente 0, 1, 0, y A3 cuyas componentes son 0, 0, 1. ¿Sí? Estos 3 vectores base nos permiten construir el conjunto completo de vectores en R3, que los vamos a escribir como una combinación lineal de alfa A1 más beta A2 más gamma A3, con alfa, beta y gamma números reales.
Por ejemplo, el vector R, menos 2x más raíz de 3y más 2pi z, lo podemos escribir como la combinación lineal de menos 2 veces el vector A1, raíz de 3 por el vector A2, más 2pi por el vector A3. Y entonces, aquí tendríamos el desarrollo de cada uno de los vectores base, para mostrar que efectivamente la combinación de estos tres vectores nos permiten escribir al vector R. Ahora, aquí también aplica que el producto punto entre pares de vectores es igual a 0. Usted puede demostrarlo. Y entonces los vectores base son ortogonales, ¿sí? Entonces, este procedimiento lo podemos extender a un conjunto completo de vectores en Rn, donde n es un número entero, y entonces nos vamos a un sistema n-dimensional. Ahora estamos en condiciones de hablar de un conjunto completo de funciones. Un conjunto completo de funciones ortogonales en un intervalo dado es un conjunto en donde no existe otra función ortogonal adicional al conjunto de funciones. Es decir, tenemos todas las funciones ortogonales. De alguna manera, usted ya tiene experiencia con este conjunto de funciones, ¿sí? Y un ejemplo para ver a este conjunto de funciones, pues es la representación de un pulso electrónico en series de Fourier. Este es un ejemplo de un conjunto completo de funciones ortogonales. Entonces, conforme usted va incluyendo términos en su expansión en series de Fourier, ¿sí? Esa suma de funciones le va reproduciendo el pulso que a usted le interesa, pero aquí lo importante es que ese conjunto de funciones con el que usted construye el pulso es un conjunto de funciones ortogonales, ¿sí? Y entonces el conjunto completo requiere tanto de la función seno como de la función coseno. Es decir, el conjunto de seno de nx, donde n es un entero, es un conjunto completo de funciones ortogonales solo en el intervalo que va de 0 a pi. Y el conjunto coseno de nx, donde n es un número entero, es un conjunto completo de funciones ortogonales en el intervalo que va de 0 a pi. La combinación lineal de funciones seno y funciones coseno nos van a formar un conjunto completo en un intervalo que va de menos pi a pi. Entonces, bueno, con esto concluimos la discusión de la ortogonalidad de funciones y del conjunto completo de funciones que van a ser soluciones para los diferentes problemas que vamos a resolver de mecánica cuántica.